Hoy, hoy, victorias rápidas, causas perdidas y tenemos intro. ¡Uy! Esto comienza sobre todo por la confusión, por saber qué es lo que anda buscando Estados Unidos, por qué se mete en tantos conflictos, cuál es el objetivo real. En este caso, la guerra es contra Irán, pero durante su historia ha tenido muchísimas intervenciones. Por ejemplo, la de Irak, la de Afganistán, la de Vietnam, la de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, ha estado constantemente en este lío. Y esto tiene una razón de ser, que está más allá del asunto de los recursos. Es decir, normalmente los medios de comunicación nos suelen decir que algo tiene que ver con el petróleo, con el gas, con el comercio para bloquear a China, por ejemplo, pero en realidad los motivos son mucho más extensos. Es decir, esto sí es importante, pero simplemente son como marcadores. Es decir, es una forma de registrar los hechos del presente. Sí, sube el petróleo, sí, baja la bolsa de valores. Son formas de poder contar más o menos qué es lo que está pasando en el día de hoy. Pero no es el motivo real, no es la causa principal, no es su motivación principal. Y el asunto no es porque yo tenga la verdad absoluta o los medios de comunicación te quieran ocultar algo o el secreto esté guardado en el Pentágono, sino que normalmente contar ese tipo de cosas es mucho más denso y más complejo. Yo voy a hacer un intento, no garantizo nada, pero lo voy a intentar. Y la historia va más o menos así. Es más fácil contarlo desde la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Y sí, voy a empezar por ahí. Aunque sé que es what, pero sí, es muy importante, porque en la Guerra Civil de los Estados Unidos es cuando se define su perfil bélico, es decir, da forma como a esta personalidad, a su identidad, a sus valores nacionales, a sus símbolos patrios. Y por eso mismo, ahí, en esta definición, en lo que pasa en esta guerra, es lo que termina siendo el objetivo por el cual sigue proyectándose durante su historia en los conflictos bélicos en el resto del planeta. Como les había contado en algún momento en la guerra civil, los dos bandos, el del norte, que son los unionistas, y el del sur, que son los que se quieren separar como tal, tienen obviamente motivaciones diferentes, por eso hay un conflicto. Pero el asunto va porque en el norte la manera de justificar que están de acuerdo para entrarle al conflicto, es decir, que van a participar en esto, no es solamente no dejar separar a los del sur, sino que también tiene que ver con la legalidad. Es decir, ellos reclaman que representan todo esto que se firmó durante la época de la independencia, este contrato llamado Constitución, que representaba a los pueblos que querían estar unidos como tal y conformar un país. El asunto es que ellos a través de esta idea es que empiezan a decir o a proyectar o a identificarse como los que tienen la normativa, que son los legítimos en poder usar el poder y por lo tanto en proyectar su fuerza militar para controlar la separación del sur. Es decir, ellos se plantean como la causa justa, los que tienen la norma a su favor, las leyes y el derecho en sí mismos. Para poder llevar a la práctica esta idea de que ellos son los legítimos, los que tienen la autoridad suficiente para poder ser el gobierno como tal y entrarle a la guerra, Abraham Lincoln propone una cosa que se llama el Código de Líbar. Este Código de Líbar es un código que más adelante, por ejemplo, tendrá mucha influencia en el desarrollo de la Convención de Ginebra y más adelante también, por ejemplo, en lo que se podría describir como los crímenes de guerra. Este código de Líbar es un código para los militares, es decir, si los militares representan esta autoridad del gobierno, este poder que dicen que tienen a través de lo legal de la norma, los militares también tienen que seguir una serie de reglas. El Código de Líbar plantea, por ejemplo, que los soldados de la Unión no pueden llegar a saquear a los civiles del territorio donde se está disputando el conflicto, en este caso en el sur. También dice que cuando capturan a un soldado oponente no lo pueden torturar o tenerlo en malas condiciones o envenenarlo, asesinarlo o algo por el estilo, o mutilarlo. También dicen que no pueden hacerlo de la tierra arrasada, que es dejar sin algún tipo de suministro al bando contrario. Es una especie de código de guerra, tal cual. Ahora, el código de Líbar no siempre se respetó o se aplicó. Se conoce, por ejemplo, un evento que se llama la Marcha hacia el Mar,
que es cuando parte del ejército del norte o de la Unión pasa sobre el territorio de Georgia y prácticamente lo arrasa. Esto hace que la población civil de este territorio sienta un gran resentimiento sobre los objetivos del norte, cómo los está aplicando realmente. O sea, es decir, qué legitimidad tiene el gobierno si dice una cosa y resulta siendo otra. El asunto es que a través de este código se intentaba darle la misma legitimidad que tenía el gobierno al ejército del norte, que lo representaba. Al mismo tiempo, al hacer esto, obviamente yo planteo que los oponentes, que los otros, no tienen una causa legal, una causa que tenga un valor formal, sino que los trato como si fueran insurgentes, rebeldes, que están al margen de la ley. Por lo tanto, los del sur, que estaban mucho más desorganizados y que no tenían como toda esta jerarquía de mando, estas tácticas planificadas de guerra, en todo este asunto, sí se plantearon el hecho, por ejemplo, de armar a civiles. Es aquí cuando se empiezan a conformar los grupos que conocemos todos, por ejemplo, el Ku Klux Klan, la Liga Blanca, los Caballeros de la Camelia Blanca. Hay muchos ejemplos. De esta forma, en la guerra civil quedaba como un bando que sí era el formal, que sí tenía una causa legal, y el otro que prácticamente eran unos insurgentes desorganizados y rebeldes que no tenían cómo respaldar de forma justa el conflicto como tal. Ahora, ¿cómo se resuelve este conflicto? Se suele decir que el sur se rinde porque la fuerza del ejército del norte es mucho más eficiente y por lo tanto llega un momento en el que deciden dar por terminado el conflicto ganando el norte. Pero en realidad, o sea, esto es la teoría. En la práctica esto se define a través de un sistema democrático de unas elecciones. Cuando el sur se rinde, al poco tiempo matan a Abraham Lincoln. Por lo tanto, ese gobierno ya no tiene cabeza. Toma el poder su vicepresidente. Después tienen una especie como de sucesión hacia el general que ha conseguido la victoria, el general del norte, que se llama Grant. Él empieza a perseguir a todos estos grupos subversivos, terroristas, que les menciono, el Ku Klux Klan y otros, ¿no? Que son los más conocidos del sur. Y esta derrota que ha tenido el sur no se ve planteada como algo factible, pues siguen existiendo estos grupos insurgentes constantemente. Es decir, aunque hayan ganado la guerra militarmente hablando, no la ganaron civilmente hablando. Es decir, el conflicto en realidad no ha terminado. Al poco tiempo habrá unas elecciones y el candidato del norte le hará una propuesta al sur, diciéndoles que él retira las tropas del norte definitivamente, siempre y cuando ellos acepten la derrota y, bueno, pueden tener como una especie de gobierno autónomo, pero tienen que aceptarlo a él como presidente democráticamente hablando. Esto pasa porque en las elecciones en el sur habían unos votos por ahí, ¿no? Medio perdidos y toda la cosa. El sur decide aceptar y queda este presidente como si hubiera sido elegido democráticamente hablando hasta con los votos del sur y se retiran las tropas. Es una especie de negocio, en realidad, cómo termina la guerra. Pero ¿qué pasa acá? Durante este tiempo, que es un periodo que se llama la reconstrucción, que es como una reconciliación entre el norte y el sur, se crean grupos diferentes a los que suelen ser mencionados comúnmente, o sea, el Ku Klux Klan y la Liga Blanca y las Camisas Rojas. Son unos grupos de civiles que no están armados, pero que usan por primera vez la revolución cultural para llegar al poder. Esto se representa a través de un grupo que se llama las Hijas Unidas de la Confederación. Esto es un grupo de personas, sobre todo mujeres, que lo que hace es prácticamente negar que el sur ha perdido la guerra, pues, digamos, su motivación o sus valores morales son lo más importante para ellos, es decir, ellos defienden que representan todas las tradiciones, la historia, las costumbres estadounidenses, que son la identidad real de los estadounidenses. Y este conjunto de valores o esta moral como tal es una muy buena causa. No puede ser negada por la derrota militar, no puede ser negada por la victoria del norte, por la legalidad del norte. Por lo tanto, es una causa positiva. A este conjunto de ideas se le suele llamar la causa perdida. La causa perdida representa toda esta motivación de valores, este asunto moral de aceptarse como el que realmente lleva la tradición, es decir, el espíritu de los Estados Unidos. Al existir el periodo de restauración se mezcla con la legalidad del norte.
pues el norte acepta, después de este periodo de tiempo de reconciliación, que el sur como tal sigue teniendo una validez para conformar parte de los Estados Unidos. Entonces se mezcla este asunto de la legalidad que proponía el gobierno del norte con el espíritu del sur y conforman la personalidad bélica de los Estados Unidos. ¿Y esta vaina qué tiene que ver con lo que está pasando ahora? Bueno, una de las cosas que intentan conseguir los Estados Unidos como tal es lograr llevar esta legitimidad, esto que para ellos, formando parte de la norma, de lo que para ellos es justo, porque representa su moral, representa su cultura, se debe practicar también en el resto del mundo. Y esto sirve porque si soy reconocido como la legitimidad del mundo, como si mi sistema de justicia o de valores fueran los que realmente deberían ser valorados por el resto del mundo, es mucho más fácil poder usar la autoridad, es mucho más fácil conseguir este poder, esta autoridad como tal. De forma que yo puedo influir en otras cosas, en la política, en la economía, en la sociedad, en la cultura. Así es como realmente obtengo este poder del objetivo real. Esto permite prácticamente una flexibilidad para el gobierno de los Estados Unidos enorme en todo el planeta. Porque obviamente si yo soy el poder legítimo, soy la autoridad que se debe seguir. Y esto permite que los Estados Unidos pueda recuperar la influencia global al tiempo que no necesita un despliegue total, o sea, es decir, no solamente la fuerza militar, sino llevar empresas, llevar gente, llevar un montón de cosas a otros territorios, pues esto es demasiado costoso, sino que utilizo esta influencia en el resto del mundo para que la infraestructura que hay en otros territorios esté a mi favor. Pero esto no solamente se quedó ahí. Para que se entienda un poco más, durante la historia de los Estados Unidos pasaron más cositas. Por ejemplo, luego del periodo de la restauración o de la reconciliación, hay un momento bien particular, y es que en el norte, donde salieron vencedores de esta guerra civil, se desarrollará este asunto industrial y todo lo económico como lo conocemos hoy en día, que el libre mercado, que el capitalismo y toda la cosa. El sur se hará absolutamente pobre, será uno de los territorios más pobres casi durante un siglo en los Estados Unidos. Esto hace que el norte empiece a pedir mano de obra paga y sobre todo migran hacia los Estados Unidos en el norte europeos pobres y blancos. Esta migración llega en un periodo de tiempo que es a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde en Europa hay una cantidad de revoluciones enormes y estas personas, estos migrantes, llegan con estas ideas. Al llegar con estas ideas que son contrarias a esta moral, estos valores tradicionales, todo este tipo de costumbres que tenían o que habían resaltado el espíritu de los Estados Unidos, propuestas por el sur, ganadas por el sur, empieza a existir dentro de el gobierno, dentro de la misma sociedad, la idea de que los migrantes van a dañar este sistema, no solamente la parte moral, sino la parte económica, porque también empiezan a existir las huelgas. Hay varios ejemplos de las huelgas, por ejemplo en el sistema de ferrocarriles, en Chicago hay varias, y en algún momento un migrante de origen polaco asesina al presidente de los Estados Unidos. Se dice que esto fue culpa de las ideas anarquistas y comienza a existir un periodo de tiempo que se conoce como el pánico rojo, que es prácticamente histeria colectiva. Ese pánico rojo que tiene estos antecedentes se ve en dos oleadas grandes. La primera, que es más o menos en 1917 al 20, que empieza a conformar instituciones que vigilan a los mismos ciudadanos estadounidenses, es decir, intentan frenar la propagación de estas ideas comunistas o socialistas, porque qué indecencia, por Dios, a la cara, esto no se puede permitir. Y aquí es cuando se propone, por ejemplo, que deben existir listas negras o que se debe vigilar que las personas no intenten romper las costumbres, ¿no? Pero la segunda oleada, que es la más fuerte, es después de la Segunda Guerra Mundial y durará prácticamente hasta los años 80, que es el pánico rojo 2.0. En este pánico rojo 2.0 empiezan a perseguir sobre todo a los que trabajan en Hollywood. Por ejemplo, muchos guionistas empiezan a trabajar con seudónimos para que el gobierno no los ponga en las listas negras y tengan una muerte económica, laboral, social, política, cultural, porque prácticamente no los dejan hacer nada. Es decir, muchas veces la sociedad los aísla a estas personas que pueden llegar a exponer
o a tener ideas diferentes a las que están, digamos, vinculadas con los valores tradicionales de los Estados Unidos, tanto desde el punto de vista moral como económico. Y el cuento es que empieza a existir obviamente una serie de restricciones. Hay un abogado que representa todas estas ideas, un abogado muy importante, muy amigo de Donald Trump, que se llama Roy Cohn. Él, por ejemplo, es el abogado más influyente en uno de los casos representativos de este periodo de tiempo, que es el caso de Julius y Ethel, que son las primeras personas que son ejecutadas, condenadas a pena de muerte por el delito de espionaje. Y durante este periodo de tiempo se perseguirán obviamente los medios de comunicación, los medios artísticos, a las personas que, por ejemplo, tengan algún tipo de simpatía con el asunto de los derechos humanos y todo. O sea, esto será una locura. Roy Cohn, por ejemplo, también está vinculado a un periodo que se llama el pánico lavanda, que es cuando perseguían a los homosexuales en los Estados Unidos, porque obviamente rompían los parámetros de la familia tradicional estadounidense. Todo esto se verá reunido en una institución legalmente constituida en el gobierno de los Estados Unidos que se llama el Comité de Actividades Antiamericanas, o la HUAC. Para, digamos, rebelarse ante estas imposiciones del gobierno de los Estados Unidos es que surge después el asunto de la contracultura, los hippies y toda la vaina. Y es entonces cuando la población civil empieza a rebelarse contra las instituciones, por ejemplo, del Comité de Actividades Antiamericanas o también contra la guerra de Vietnam. El asunto es que la institución o el gobierno de los Estados Unidos igual intenta perfilarse tomando todos los asuntos históricos que les acabo de contar, es decir, los valores morales, ¿no?, como tal, el espíritu de los Estados Unidos que justifican su legitimidad, su, digamos, legalidad como tal, para proyectarlos al extranjero, para proyectarlos en cómo él, digamos, se propone o empieza a intervenir en el resto del mundo. Empieza a querer usar esta autoridad. Y esto se hace a través, por ejemplo, uno de los ejemplos más populares es de un general que se llama Petraeus. Él plantea que la forma en la que los Estados Unidos debe operar militarmente en el extranjero es a través de la estrategia de contrainsurgencia. Y esto es porque, igual que pasó en la guerra de secesión, yo planteo que Estados Unidos es el sistema legítimo y legal y que los demás son insurgentes, rebeldes, bárbaros y etcétera, etcétera, etcétera. Que ¿por qué no? No tienen razón de ser o motivo para pelear. Yo les voy a poner la justicia. Más o menos es así. Pero para que la doctrina de contrainsurgencia funcione, necesito un elemento muy importante, y es que para Petraeus, por ejemplo, las guerras se ganan 80% con política y 20% con ejecución militar. Y esto es porque es necesario, si yo entro en un conflicto en un territorio, que la población civil de ese territorio acepte como tal que el que tiene la legitimidad es el gobierno, en este caso, de los Estados Unidos. Y es algo que no ha podido conseguir este país durante prácticamente todos los conflictos que ha desarrollado desde la década de los 50 en adelante. ¿Qué significa esto? Que lo que quiere o lo que busca los Estados Unidos en sus intervenciones constantes en el resto del mundo es encontrar esta causa justa, esta legitimidad de que ellos son la autoridad y de esta forma poder influir en varias facetas en el resto del planeta. Eso sonaba obvio, ¿no? Pero pues se entiende más fácil que no solamente el petróleo, el gas, la bolsa de valores. ¿Y esto cómo se puede ver? Por ejemplo, Donald Trump, que creó todo un movimiento que se llama MAGA. Este movimiento está constituido dentro de sí, tiene todos estos valores morales de las tradiciones y costumbres estadounidenses del sur de la guerra de secesión, al tiempo que los ejecuta siendo parte del gobierno, siendo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, él no representa una autoridad moral para el resto del planeta, es decir, no puede ejecutar este poder, no es legítimo como tal. Y el asunto es que, igual, sin importar si es Donald Trump o no, durante prácticamente el último siglo, sea presidente republicano o demócrata de los Estados Unidos no ha logrado conseguir este tipo de poder, este tipo de autoridad, esta legitimidad universal. Es decir, en las guerras modernas no está solamente la IA, el misil, el dron, la bomba nuclear, sino que también existen otro tipo de elementos que juegan dentro de una guerra.
y como lo dice la misma inteligencia o la misma tácticas o estrategias militares de los Estados Unidos, toda la robustez armamentística no es suficiente. Esto es solamente un 20% de lo que se puede ganar en una guerra. El otro 80% representa esto, que no han podido conseguir esta legitimidad. Esta historia continuará. Y ya, muchas gracias por estar aquí y por compartir el tiempo conmigo y la buena compañía. Gracias. Sobre todo también por el aguante. Gracias. O los camisas rojas llegaron por mí. Mentira, sí, la basura. La basura. No se confundan, no es ASMR, es una lengua alienígena, por si no vieron la película. Mentiras, es que tengo babas secas. Tomar tecito. Si no empiezo a hablar todo gangoso ahí.